Hola, buen día. Mi nombre es Hanna Ortega y a continuación les presentaremos efemérides del siglo XIX, junto con mis compañeras Yerid Lugardo, Daniela Uribe y Brisa Hernández. 1800. Empieza la Edad Contemporánea, con el que se designa el periodo histórico comprendido entre la Revolución Francesa y la actualidad. Comprende un total de 225 años, entre 1789 y el presente. 1800. Inventa la primera pila eléctrica. Se trataba de una serie de pares de discos de zinc y de cobre, separados unos de otros por trozos de cartón o de fieltro impregnados de agua o de salmuera, que medían unos 3 centímetros de diámetro. Su apilamiento conectado en serie permitía aumentar la tensión a voluntad, otro descubrimiento de Volta. 14 de junio de 1800. En el norte de Italia, el ejército francés del primer cónsul Napoleón Bonaparte derrota a los austriacos en la batalla de Marengo, volviendo a retomar el control de Italia. 1801. El ascenso de Bonaparte. Bonaparte se hace con el poder absoluto en Francia. 1808. La Guerra de la Independencia Española. España se rebela contra la ocupación francesa. 1809. Las colonias americanas se rebelan contra el gobierno español. 16 de septiembre de 1810. El cura Miguel Hidalgo da el grito en Dolores para comenzar con la lucha de independencia de México, acompañado de Ignacio Allende. 1810. Independencia de Venezuela en Caracas. Se inicia en Caracas la Revolución de la Independencia. Simón Bolívar, el libertador, se convertirá en la figura central de la independencia de los pueblos hispanoamericanos. 1811. En Puente de Calderón, los insurgentes son derrotados y van al norte, donde apresan a Hidalgo, Allende, Aldama y Abasolo. Los juzgan, fusilan y decapitan colgando sus cabezas en las esquinas de la Alhóndiga en Granaditas. 1812. José María Morelos toma el mando del ejército independiente y hace su campaña en el sur del país. Un año después, en 1813, Morelos convoca el primer Congreso Independiente. 1814. El Congreso de Viena fue un encuentro internacional celebrado en la ciudad austríaca de Viena, convocado con el objetivo de establecer las fronteras de Europa tras la derrota de Napoleón I y reorganizar la forma de las ideologías políticas del antiguo régimen. 1814. El Congreso da a conocer la Constitución de Apatzingán, inspirada en la Constitución francesa y la Constitución española. 1821. Iturbide proclama el Plan de Iguala o el Plan de las Tres Garantías, religión, independencia y unión, con el objetivo de dar por hecho la independencia de México. 1827. Independencia de Grecia. Fue un conflicto armado producido por los revolucionarios griegos entre 1821 y 1832, contra el dominio del Imperio Otomano y varias potencias europeas, Rusia, Francia y Reino Unido. 1831. Independencia de Bélgica. Se alzaron los habitantes de las provincias del sur del Reino Unido de los Países Bajos contra la hegemonía de las provincias norteñas. 1833. Primera Guerra Carlista. Guerra civil que se desarrolló en España entre 1833 y 1840 entre los carlistas partidarios del infante Carlos María Isidro de Borbón y de un régimen absolutista. 1836. Independencia de Texas. Santa Ana y Houston firman el Tratado de Velasco, por el cual Texas se declara independiente de México. 1837. Las revueltas canadienses, comúnmente conocida como la Guerra de los Patriotas, por los quebequenses. Es el nombre dado al conflicto entre los rebeldes del Bajo Canadá y el poder colonial británico de esta provincia. 1838. La Guerra del Opio. Fueron dos guerras que tuvieron lugar en el siglo XIX entre varias potencias europeas y el Imperio Qing. 1844. Anexión de Texas. Fue la anexión de la República de Texas a los Estados Unidos como el estado número 28. 1845. Guerra de México contra los Estados Unidos. Fue una guerra en la cual México firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, tratado por el cual se perdió más del 60% del territorio mexicano, incluyendo a los estados de California, Nevada, Arizona, Texas y Utah. 1845. Revolución Industrial.
fue difundida por el comunista Federico Engels, uno de los fundadores del socialismo científico, para designar el conjunto de transformaciones técnicas y económicas que caracterizaban a la situación de la energía física por la energía mecánica de las máquinas, factores que condicionarían el surgimiento de la revolución industrial en Inglaterra. Inglaterra, la pionera de la revolución industrial, la supremacía naval inglesa, la disponibilidad de mano de obra, instauración de la monarquía parlamentaria, el triunfo de la ideología liberal. 1859. Darwin publica el libro El origen de las especies, por medio de la selección natural o la preservación de las razas preferidas en la lucha por la vida. Su teoría propone el origen no sobrenatural sobre la vida y las especies, y considera que la especie humana está sometida a las mismas leyes que el resto de los animales, incluyendo la selección natural. 1868. El 5 de enero se funda la logia Luz del Sur número 20 en Trinidad. Se regularizan las logias Constancia, Fe, Silencio y Unión Fraternal, con los números 21, 22, 23 y 24 respectivamente. Hemos llegado al fin del video, espero y les haya gustado y gracias por su atención.